Hola, muy buenas noches, mi nombre es de Santiago Rivera Vázquez. El día de ahora vamos a hablar de todo lo que necesitas saber antes del parcial de Derecho Individual y Colectivo de Trabajo. Pues bien, durante la semana 1 lo que nosotros tenemos que saber es qué es el derecho laboral en sí. Este es un conjunto de teorías, normas y leyes que se encargan de regular y mejorar la condición social y económica de los trabajadores. Este se ve también como un complemento al derecho a la vida, al derecho a la dignidad y al derecho a la integridad de cada persona. Además, tenemos que tener en cuenta de que el derecho laboral surge como una respuesta a las relaciones de los trabajadores y los patronos que existía durante la revolución industrial. En este mismo contexto surge también lo que es la función social del trabajo, la cual es la base fundamental de todo el derecho laboral. Pero, ¿qué es la función social del trabajo en sí? Se entiende que esta es la función que tiene que cumplir el trabajo en la medida que se tiene que ser el mecanismo capaz de desarrollar las facultades físicas y psicológicas de las personas para que éstas puedan ser productivas o éstas puedan aportarle algo a la sociedad con la realización de sus trabajos y el Estado les pueda proteger de las relaciones laborales, patrón o trabajador. En otras palabras, la función de sociedad del trabajo comprende que las personas tienen que ser productivas, que se les tiene que dar una justa remuneración por sus labores y que el Estado tiene que protegerlo de cualquier tipo de laceración de sus derechos. Muy bien, en la Constitución de la República también podemos encontrar varias bases del derecho laboral. Por ejemplo, en el artículo 2 se reconoce el trabajo como un derecho fundamental de cada persona. También en el artículo 37 se regula la función social del trabajo que ya mencioné. Y en el artículo 38 se manda la creación de un código especial para el trabajo, el cual es el Código Laboral, el cual de hecho tiene la finalidad de regular y armonizar las relaciones entre trabajador y patrono, porque se entiende que históricamente ha habido una gran desventaja del trabajador respecto a su patrono. Por lo tanto, se tiene que crear una regulación, que es el del Código de Trabajo, el cual pues busque crear o regular todas las maneras posibles o todos los derechos posibles que tienen los trabajadores y todos aquellos mecanismos que les pueden servir a los mismos para poder, en la medida de lo posible, disminuir esta diferencia que hay entre patronos y trabajadores. Pues bien, ahora pasando al tema de las características del derecho laboral, nosotros tenemos que mencionar que este es un derecho nuevo, en la medida de que pues si lo comparamos con otras ramas del derecho nos vamos a dar cuenta de que es mucho más reciente. Y eso implica que se presenten nuevas formas de regular conflictos legales que antes el derecho lo regulaba de otra manera. Tenemos también que es un derecho autónomo en la medida que ese no depende de otras ramas del derecho para la resolución de sus litigios y que a la vez cuenta con su propio sistema de fuentes y principios. También es un derecho que presenta protección para una clase social y sus miembros, que en este caso es la clase trabajadora, y el derecho laboral es irrenunciable. Esto es algo de lo que vamos a hablar más profundidad en otra semana. Ahora bien, con la semana 2 nosotros encontramos el tema de las fuentes del derecho laboral. Las fuentes del derecho laboral las podemos encontrar taxativamente en el artículo 24 del Código de Trabajo, pero según la doctrina también hay una lista de fuentes que se clasifican en fuentes nacionales, oficiales o estatales. Estas se refieren a la Constitución, a la ley, a los tratados internacionales, a los reglamentos internos e internacionales y a las convenciones o reglamentos señalados o creados, mejor dicho, por la OIT. Ahí tenemos fuentes generales que son la ley, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho laboral, entre otros. Y a pesar de que el derecho laboral no es un medio de comercio, sino que es un mecanismo a través del cual las personas pueden desarrollarse, encontramos también fuentes contractuales, como entre ellos están las convenciones colectivas acerca de las condiciones sociales y los contratos laborales. Ahora bien, pasando al tema de la naturaleza del derecho laboral, nosotros tenemos que tener en cuenta de que el derecho laboral no pertenece ni al derecho público ni al derecho privado. El derecho público es aquellas ramas del derecho que se encargan de regular las relaciones entre el Estado y un particular, en el cual el Estado cuenta con un poder de imperio por lo que se sobrepone a los particulares. Luego, el derecho privado es aquella rama del derecho que regula las relaciones entre un particular con otro particular o un particular y el Estado cuando éste no tiene poder de imperio. Como vemos, el derecho laboral no encaja con ninguna de estas dos ramas o con ninguna de estas dos materias, por lo que se entiende que el derecho laboral pertenece a una tercera categoría, la cual es el derecho social. El derecho social regula las relaciones entre particulares, pero en la cual uno se encuentra por encima del otro.
siendo por eso que se entiende que el derecho laboral pertenece a una tercera naturaleza, la cual es la naturaleza del derecho social. El derecho social es aquel que regula las relaciones entre dos particulares, pero en la cual en dicha relación hay un elemento subordinado al otro. En este caso es la relación de patrono-trabajador. Pues bien, pasamos a la semana 3 que nos habla acerca de los principios del derecho laboral y entre esos principios nosotros podemos encontrar el primero, el principio protector, que establece que el objeto del derecho laboral es proteger a los trabajadores o a los derechos de los trabajadores, puesto que se entiende que estos son los sujetos débiles de la relación laboral. También tenemos el principio properario, que establece de manera general que se tiene que actuar en beneficio del trabajador, aunque este principio conlleva tres subprincipios que están intrínsecos en los cuales podemos mencionar el principio de aplicación de la norma favorable o principio a favor, que establece que en caso de duda entre la aplicación de dos normas, se tiene que aplicar aquella que favorezca más al trabajador. Tenemos también el principio de indubio pro operario, que es el equivalente al principio de indubio pro reo, pero en materia laboral, que establece que en caso de duda de aplicación de una norma, nosotros tenemos que aplicar aquella norma que beneficie o que más beneficie al trabajador. Luego tenemos el principio de conservación de la condición favorable al trabajador, que establece que se tiene que respetar todos aquellos principios que son parte del patrimonio del trabajador. Luego tenemos otro principio que es el principio de renunciabilidad, que establece que ninguna persona, ningún trabajador específicamente, puede renunciar a sus derechos de manera voluntaria. El derecho laboral es irrenunciable. Luego tenemos el principio de continuidad, que establece que los contratos laborales no son inmutables. Estos pueden llegar a cambiar con el paso del tiempo, debido a que son contratos que tratan sobre el quehacer humano, y los seres humanos somos seres cambiantes. Luego tenemos el principio de razonabilidad, que establece que de manera general los seres humanos siempre van a trabajar con razonabilidad y trabajarán con razonabilidad, lo que establece dos puntos muy importantes para el derecho laboral. El primero es que el derecho laboral va a ser un mecanismo que va a servir para medir la verosimilitud de ciertas relaciones laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que existen ciertas relaciones laborales en las cuales una persona está subordinada a la otra y realiza una actividad en concreto a cambio de una prestación económica determinada, pero que por la naturaleza en específico de esa actividad no puede ser considerado como un trabajo, como ocurre por ejemplo en caso de los sicarios. También tenemos el segundo punto que establece este principio, que dice que este principio va a ser un límite o un freno para aquellos trabajos o aquellas facultades que podrían llegar a prestarse a arbitrariedades. Luego tenemos el principio de buena fe, que establece, o que exige, mejor dicho, que tiene que haber buena fe entre ambas partes de la relación laboral. Por último, pasamos al tema de la semana 4, que es el del derecho internacional del trabajo. En esto tenemos que hacer hincapié en lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Este es un órgano internacional, o una organización internacional, mejor dicho, que busca la finalidad de producir justicia social para todos los trabajadores y todas las trabajadoras del mundo. Eso a través de la creación de ciertas políticas y ciertos programas internacionales que crean esa justicia social. La Organización Internacional del Trabajo surge en el año de 1919 tras finalizar la Primera Guerra Mundial y con la firma del Tratado de Versalles. Este, como ya mencioné, pues ha creado una serie de principios, una serie de pactos, una serie de convenios, o ha reconocido un montón de derechos en beneficio de los trabajadores, entre los cuales nosotros podemos mencionar que es gracias a la OIT que tenemos una jornada laboral de 48 horas semanales, 8 horas diarias. Es gracias a la OIT que se ha prohibido tanto la esclavitud como la explotación laboral en menores. Es gracias a la OIT que se ha dejado de ver al trabajo como un mecanismo de mercancía o como un mecanismo mercantil. Es gracias a la OIT que existe igualdad salarial entre mujeres y hombres y muchos otros beneficios que nos ha brindado la OIT. Y su creación pues responde a 4 criterios o a 4 problemáticas. La primera era una problemática humanitaria, debido a que en ese entonces, antes de la creación de la OIT, no había ningún tipo de mecanismo que velara por la vida, por la salud, por la dignidad o por las familias de los trabajadores, quienes eran los que se veían afectados. También había un interés político, debido a que, claro, si no se tomaba ninguna medida para proteger a los trabajadores, teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajadores que existían y que cada vez era mayor por el proceso de industrialización, tarde o temprano podría haber un conflicto o un problema social que podría llegar incluso a una revolución, y eso pues no se quería. También habían intereses económicos. Estos radicaban en el hecho de que si un país o una industria aceptaba
o adoptaba, mejor dicho, criterios de reforma social en beneficio de los trabajadores, pues este país iba a estar en desventaja respecto a los demás por el costo de la producción. Y también había un gran interés con el fin de la guerra. Eso debido a que pues esto perjudicaba a los trabajadores que tenían que ir al campo de batalla o los trabajadores que se quedaban en la industria nacional. Luego tenemos que ver la estructura de la OIT. La OIT está estructurada en tres grandes órganos importantes. El primero de ellos es la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual es un foro que se encarga de resolver aquellos conflictos en materia social o en materia laboral y además de crear normas internacionales de trabajo. Le tenemos al Consejo de Administración, que es un órgano que se encarga de velar por el cumplimiento de los convenios de la OIT, además de analizar el nivel de cumplimiento que tienen estos convenios y también de analizar también qué tanto se está respetando los derechos o qué tanto se están garantizando los derechos de los trabajadores. También se tiene la labor de designar al presidente de la Oficina Internacional del Trabajo. La Oficina Internacional del Trabajo es un órgano que pues únicamente tiene la labor de cumplir con las labores que le son establecidas por medio del Consejo de Administración. Luego, para finalizar, tenemos que hablar acerca de las normas o los acuerdos que son creados por la OIT. Entre esos nosotros podemos mencionar a los convenios, las recomendaciones y las resoluciones. Los convenios son aquellas normas de máxima importancia en la OIT. Estos tienen un carácter similar a los tratados internacionales en la medida de que para que estos produzcan efectos tienen que ser ratificados por un país. Y eso es lo que buscan, es garantizar el bienestar social a través del reconocimiento de nuevos derechos o la creación de nuevas normas para los trabajadores. Y desde el momento en el que uno de estos convenios es ratificado por un Estado, pues este pasa a ser de obligatorio cumplimiento, tanto para el Estado como para sus empleadores. Luego tenemos a las recomendaciones, los cuales son normas de la OIT que no son vinculantes. Esto quiere decir que no tienen que ser ratificadas por un Estado, ya que en principio lo que estas buscan es orientar acerca del contenido de un convenio y también analizar qué tanto se está cumpliendo ese convenio en un país determinado. Y por último tenemos a las resoluciones. Estas son las formas en las cuales la Conferencia Internacional del Trabajo da su opinión acerca de temas de su competencia. Y hasta acá están todos los temas que son importantes previo al parcial de Derecho Individual y Colectivo de Trabajo. Muchas gracias.